Brian Vargas. Trámites, envío de paquetería, cobranzas, servicios puerta a puerta, precios súper accesibles. Trabajamos en Cava y Gran Buenos Aires. Comunicate al 11 40 34 51 54. Voto de mensajería Brian Vargas. ¿Cómo están ustedes? Buen día para todos. Y este video va a estar cortito, pero con autos automáticos. Sí, sí. Me están pidiendo muchos automáticos. Te puedo ofrecer este o el que vos busques. Mandame un mensajito y te lo encontramos. Luz propia, indumentaria femenina, siempre acompañando precio y calidad. Facebook e Instagram, Luz propia calzado. Nunca pasás desapercibida. Los mejores colores de estiletos y botas. Instagram, Luz propia calzado. Si te gusta Dragon Ball y los Fighting Game, no podés dejar pasar esta oportunidad. Te invitamos a formar parte de la comunidad competitiva Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Nos encontramos en Facebook bajo ese mismo nombre. Por ese canal anunciamos regularmente eventos, torneos, competiciones, desafíos y todo lo relacionado al Tenkaichi 3. Sumate a participar y a demostrar toda tu habilidad en el juego. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al capítulo final de este Equipos Históricos y repasando todo lo que fue este San Pablo desde el 91 hasta el 96. Por supuesto, para terminar este recorrido lo tenemos como siempre al amigo Nacho de Tito. ¿Cómo estás, Nachito, querido? ¿Qué tal, Dani? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Todo muy bien de cara a meternos en lo que será este último tramo del ciclo de Tele Santana y después de, bueno, lo que quedó de ese ciclo maravilloso de 5 años de San Pablo, donde lo hemos visto jugar, bueno, muchísimas finales, muchísimas participaciones interesantes en todo lo que, prácticamente todo lo que compitió. Así que bueno, nos queda el último recorrido de lo que fue esa gloriosa etapa del equipo paulista. Y bueno, nos metemos ya en lo que fue ese año 94. Recordemos, lo último que habíamos repasado y ha sido la final intercontinental frente al Milan, con título en Japón en diciembre del 93. Y bueno, de esa forma, como nuevamente bicampeón de América y del mundo, San Pablo arrancaba el año 94, bueno, para intentar validar sus títulos. Si es difícil repetir en el fútbol, ni hablemos de repetir por triplicado, ¿no? Le estamos pidiendo Exactamente. casi imposible. En cualquier deporte es muy difícil. Tal vez en el tenis, Nadal, Federer y Djokovic te hicieron pensar que era fácil, pero no lo es. Por algo No, son los claro. tres únicos. Pero digo, justo nos quedamos con el último que vimos fue la final del Mundial 93, del Mundial de Clubes, de la Intercontinental del 93, con la manqueada de Sebastián Rossi. Y quería aclarar un poco el concepto del arquero, que no digo que hacen de sus equipos perdedores, sino que los equipos estos podrían haber ganado mucho más. No, O sea, uno claro. considera, por ejemplo, Valdés. Valdés fue el arquero del mejor Barcelona de la historia, y para algunos el mejor equipo de la historia, y ganó 2 Champions en el medio. Cuando podría, o sea, con Valdés ganó 3, pero digo, en ese lapso que fue el mejor de la historia con Guardiola, podría haber ganado 4. No digo que fueron eliminaciones causadas por Valdés, pero con un arquero diferente, tal vez en la historia era con Buffon en el arco. El Barcelona no hubiese ganado más títulos de los que ganó con Valdés, te lo puedo Sí, asegurar claro. que sí. Lo Sí, mismo con claro. Rossi y el Milan, ¿no? Esta final del 93 es un título que el Milan hoy tendría si no hubiese sido porque atajó Rossi. Ponía a Pagliuca, ponía a Zenga en esa final. Y es diferente, eso es otra final. El Milan seguro no la pierde, tal vez la pierde por penales después, o la pierde con un gol de tiro libre de Raí, un gol de Leonardo, quién sabe, pero Sí. Eran equipos que no construían la solidez que tenían como equipo, no le respaldaba el arco. Desde ese exacto. lugar está hablado. Coincido 100%. A veces cuesta aclarar el concepto que uno tiene para decir, Claro, pero sin lugar a dudas, no es decir, bueno, cuando uno dice, este jugador es malo, es horrible. Cualquier jugador que juega a primera división no es malo y horrible. Estamos hablando de, exacto. en la línea de lo que estamos, de la competencia, del equipo en el que está formando parte, bueno, no da la talla. Lo decíamos después ese día, en la parte anterior del podcast, con el ejemplo de la selección argentina y el arco. Decimos, bueno, una selección argentina Claro. maravillosa en muchos aspectos, con el arco donde no encontraba,
bueno, un referente a la altura de la selección. Bueno, claramente Valdés no estaba a la altura de ese Barcelona y Sebastiano Rossi lejos estaba de estar a la altura de, bueno, uno de los Milan más poderosos de todos los tiempos. Ni hablar, ni hablar. No, quería aclarar porque me dijeron, pero estos arqueros que nombraste ganaron un montón de títulos. Sí, obvio, pero digo, sus equipos podrían ganado más aún con otro arquero. Sí, claro. Sí. Pero bueno, Además, contrafáctico. la cantidad de los. Sí, sí, pero aparte de la cantidad de títulos, es un factor que se puede analizar o no. Sebastián Bataglia es el máximo ganador de títulos en Boca. Yo te puedo garantizar que, más allá de lo que me digan los chicos de Twitter, no es el mejor volante central de la historia de Boca por haber ganado más. Bueno, no funciona así. El jugador que tiene más anillos en la NBA no es el mejor jugador de todo el tiempo. Bueno, a veces Exactamente. hay que hacer algo más con la estadística además de leerla. Hay que darle cierto desarrollo. Hay que darle contexto y desarrollo, obviamente. Sí, sí. Pues bueno, como decís, ¿no? El de la NBA, Bill Russell, 11 títulos, Claro. y nunca vas a escuchar que digan que es el mejor jugador de la historia, ni que está top 5 de mejores jugadores de la historia. Es el más ganador porque estuvo en el equipo más ganador en un periodo de tiempo en el que ganaron 11 títulos casi consecutivos. Nada más. Si hubiese sido el último de la banca que estuvo 11 años sentado ahí, también hubiese tenido 11 títulos. No fue así. Me encanta esa entrevista cuando estaban en plena rivalidad Kobe con Shaquille, donde Kobe dice, Claro. si él hubiese tenido mi ética de trabajo tendría 12 anillos. Y Shaq dice, si él me hubiese pasado la pelota, tendríamos 15, claro. Bueno, cada uno la cuenta como quiere la versión, así que... Totalmente. Pero bueno, todo esto nos lleva de vuelta al año 94, un año 93 totalmente regado de gloria internacional para el San Pablo, con Libertadores, con Intercontinental, con Recopa, y el año arrancaba con otra Recopa más, que esta vez sí era la de la Copa Libertadores del año anterior, y que le iba a enfrentar al Botafogo, que era el campeón de la Copa Conmebol, iba a decir la Sudamericana, pero todavía no existía la Copa Conmebol, en un Claro. partido que el San Pablo termina llevándoselo, y pensemos acá, mucho jugador de San Pablo ya pensando en el Mundial 94, ¿no? Mucho jugador que quería mostrarse, como fue el caso de uno que vimos, que es Leonardo. Leonardo, creo que es actual, la otra lo discutimos, es el actual director deportivo del PSG, o lo fue hasta hace muy poco. Leonardo volvió del Valencia para tener un poco más de continuidad y jugar en el San Pablo, y ya ganó Intercontinental, ganó la Recopa, y ahora otra Recopa más, también siendo un partícipe importantísimo del equipo. Acá lo vemos a Tiene, Cafú jugando más de mediocampista en esta final, y lo vemos a Euler, que muchos lo deben recordar, porque fue un trotamundo o sea, si alguien en esa época veía Copa Conmebol y Libertadores del 90 al 2000, siempre estaba jugando en algún equipo, en el Vasco da Gama, en el San Pablo, en el América, siempre en alguno estaba Euler, que también tuvo pasos por Japón, que en ese momento era muy, muy normal que algún jugador brasileño se vaya a Japón a derrochar talento, que era el potrero, digamos, brasilero, que era raro, o también argentinos que fueron a Japón a mostrar su talento, como Ramón Díaz, que hablamos justo fuera del aire un ratito, el caso de, creo que fue Medina Bello, Medina Bello. Pipo Gorosito, Sí. muchos Bueno, jugadores de que fueron hecho, allá Medina Bello al potrero. y Ramón Díaz aparecen en un manga de Capitán Subasa de los supercampeones. Increíble, Increíblemente, bueno. increíble. Sí, para pensar en la fama que tenían allá. Claro, Y esto que decías, dándole un poco de contexto a esta Copa Conmebol, una rareza porque como Sao Paulo había ganado los dos torneos, había ganado tanto la Copa Libertadores como la Supercopa, que eran los que disputaban, los campeones de esos torneos disputaban la Conmebol, le dan la posibilidad a Botafogo, que era el campeón del tercer torneo en relevancia de Conmebol, en, bueno, ser uno de los participantes de esta final. Tranquilamente le podrían haber otorgado la Copa a San a San Pablo sin Pablo jugar. directamente, como pasó en otra oportunidad con equipos que habían ganado los dos torneos y directamente le daban el trofeo. Bueno, en este caso lo hicieron jugar contra Botafogo, una final que increíblemente fue a jugarse otra vez a Kobe, que Sí, decís, ¿qué estaban haciendo en Japón jugando la final de la Recopa Sudamericana? Bueno, listo. Como verán, no es de ahora esto que se van a jugar las Supercopas en el mundo árabe. Bueno, en esta época todos iban a jugar a Japón. exactamente. Porque, de vuelta, estaba el tema de la poca convocatoria que generó el torneo. Ya lo vimos en la Recopa anterior, con un estadio menos de medio lleno, el Morumbí. Un Morumbí que entran creo que 60.000, 70.000 personas, en el que debía haber no más de 30.000, 40.000 personas, o sea, a mitad de capacidad. Entonces yo creo que en Comebol tomaron nota, dijeron, vamos a venderlo afuera, donde sí lo van a ver, donde sí se van a matar. Así fue también que varios jugadores empezaron a llegar al, al fútbol japonés, ¿no? Leonardo jugó en el fútbol japonés, Euler jugó en el fútbol japonés, justo dos que jugaron este partido terminaron jugando en equipos japoneses luego. Pero bueno, una victoria
clara del San Pablo contra el Botafogo, un 3-1 que no deja mucho que hablar, y con un equipo de San Pablo que se empezaba a preparar ya para lo que iba a ser volver a defender el título de Libertadores, para ir en busca de la tercera consecutiva, algo que muy pocos equipos tienen. Recordemos ya, los únicos bicampeones brasileños eran Santos y San Pablo, o sea que quería ser el primer equipo brasileño en obtener un tricampeonato. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero creo que primero tenemos imágenes Sí, de lo que fue la Recopa contra el Botafogo. Así que vamos vamos a a, primero arrancar con eso. bueno, vamos a ver los goles directamente. Bueno, tantas veces nombrado en este comienzo de podcast Leonardo, dando la ventaja para San Pablo y promediando el segundo tiempo, Roberto Cavallo empataba para Botafogo después de la jugada del penal. Acá Guilherme Alves, Le poniendo el duró 2-1. poco, le duró poco el empate a Sí, Botafogo. duró poco. Y luego, bueno, justo el recientemente mencionado, bueno, ahí se traba un poquito, recientemente mencionado Euler, iba a poner el resultado final de 3-1 para otra vez que festejen los de Tele Santana. Y como dato, por si alguien se quiere poner feliz, porque entiendo que nadie se quiere poner feliz de que un equipo brasileño sale campeón, al menos pónganse felices que el 9 de Botafogo era Tulio, el hombre que todos sabemos, el de la mano de Tulio, tal vez los más 30 se acordarán, más 35 tal vez se acordarán, bueno, de Tulio en la Copa América del 95 fue Dani, ¿no? 95, sí, sí. 95, Copa América del 95, Brasil le empata a Argentina al final, le termina ganando, después lo termina eliminando la Copa con un gol de Tulio con la mano, no, el gol no fue con la mano, la bajó con la mano, pero la extendió un metro fuera del cuerpo, le rebotó Fue acá, la bajó y fue gol, alevoso. fue el 1-1, ¿no? O el 2-1 fue ese gol, No, no fue me el acuerdo empate, ahora. fue el 2 a Ese 2. fue el Fue el empate, el 2, 2-2. fue el 2 a 2 de la selección de Pasarela. Estaba eliminando a Brasil. Y bueno, una selección argentina, esa vez sí con figuras, con Balbo y Batistuta en el Sí, ataque. Bueno, termina quedando eliminado por penales contra un Brasil que tenía un equipo bastante alternativo, sí, si uno lo sí, comparaba con el campeón del mundo. Y bueno, Argentina sufría este tipo de competiciones. Empezaba la racha de, bueno, torneos que se volvían de cara muy negativa para la selección en cualquiera de los procesos, ¿no? Primero copas que se negaban, como esa del 95, la del 97 completamente descartada por Pasarela, y a partir de ahí una seguidilla de títulos que, bueno, o por cambios de procesos o porque no llegaban en el momento justo, Argentina tardó tantos años en volver a ganar en América, ¿no? sí, Una sombra que se hizo cada vez más grande desde aquellos campeones del 93 hasta que Messi y compañía volvieron a darle un título de América a la Argentina, pero nunca, en ninguno de todos esos hubo un robo tan grande como la mano de Tulio. Todas las no, derrotas pueden ser negociables, pero esa fue no, ese terrible. fue un robo escandaloso. Y Además se además, sabía, Nachito, yo creo que se sabía que el que ganaba ahí era campeón. bueno, y además te iba a decir, increíblemente, porque lo repasamos en el podcast cuando repasamos la historia de la Copa América, Argentina termina jugando ese partido por subestimar a Estados Unidos en la zona de grupos. Pasarela Sí, pone suplentes contra Estados Unidos, no pasa nada, y termina perdiendo por goleada, y esa claro. goleada lo manda a jugar con Brasil. Bueno, peor no te pueden salir las cosas en el mundo. Bueno, Exactamente, porque si perdía hasta 2-0 pasaba primero. Y sí, perdió 3-0 con Estados Unidos, lo que lo mandó a jugar en vez de con México, con Brasil. Un cambio bastante grande, me parece a mí, sí, sí, en claro, cuanto a claro. la serie. Igualmente, ¿no? Si Argentina pasaba segundo, pero para pasar primero y le ganaba a México, después jugaba con Brasil. Pero bueno, no es lo mismo enfrentar los cuartos de final que en semifinal. Es otra cosa, es Y siempre otra además, cosa. ¿quién te dice que Estados Unidos da el batacazo? Los partidos hay que ganarlos. Tal vez Estados Unidos le da el batacazo, le ganaba a Brasil y tenías una semifinal otra vez accesible con Estados Unidos y ya Sí, sabías que jugabas claro, la final con Uruguay. tal cual. Sí, sí. No, no, Pero no. bueno, La historia no está escrita, podría haber sido diferente. Sobre exactamente. todo, quiero decir que desde que tengo una familiaridad con el chat GPT, le pido que me dé historias paralelas para todo lo que he perdido en mi vida a nivel deportivo. Le digo, bueno, ¿qué hubiese pasado si ganaba tal o ganaba cual? Bueno, se lo digo a cualquier nostálgico, pruébelo porque da un reconocimiento. Uno se puede sentir bien un ratito, aunque sea, mientras dura la ilusión. Bien. Luego, en ese semestre también arranca, como siempre, la Copa Libertadores que tenía al San Pablo directamente clasificado a octavos de final por un tema
de ser el campeón vigente, que siempre entra en octavos de final. Vimos el raro caso del Colo-Colo que jugó fase de grupos igual, porque que necesitaba la recaudación, un momento económico complicado del equipo chileno. Bueno, San Pablo no tomó esa decisión, San Pablo dijo, vamos a descansar, nos esperamos en octavos, muchachos. Además, menos mal que no decidió participar porque ese año el grupo de los brasileños fue con los argentinos. Algo que hoy diríamos, qué locura, cómo puede ser que Increíble. suceda. Antes, recordemos, creo que lo hemos mencionado varias veces, pero rápidamente se sorteaban por países. Entonces, y el primer sorteo sacaba Argentina y Brasil, quiere decir que los equipos clasificados de ese país compartían grupo. Como eran 2 clasificados por país, la cuenta era muy fácil. Entonces, tal vez te tocaba Venezuela y Bolivia en un grupo, o Venezuela y Argentina, y Bolivia y Brasil en otro. Era pura y exclusivamente sorteo. En este año se lo sorteado que los argentinos y brasileños compartían grupo, o sea que de 4 equipos nacionales argentinos, seguramente solamente iban a clasificar 3 equipos. Justo fue Vélez, Cruzeiro, Palmeiras y Boca Juniors, el Boca de Menotti. Si no me equivoco, Dani, vos me sabrás decir mejor, pero el Boca Por de favor. Menotti que se preparó para esta copa, todo, y terminó siendo eliminado de manera estrepitosa, ganando apenas un partido con 14 goles en contra, si no recuerdo mal, un 6-1, 6-0 contra Palmeiras en Brasil también. 6-1. 6-1, 6-1 que lo descuenta el Tata Descuenta, ¿no? descuenta Manteca Martínez de penal en un Ahí penal está. que invito a todos los amantes del fútbol a googlearlo y ver si lo encuentran, porque yo no lo vi en aquel momento cuando tenía 8 años, no lo vi hoy. El árbitro se ve que se apiadó de Boca en ese momento y dijo, bueno, que se vayan con el gol del honor al menos. Y Martínez logró descontar en aquel partido. Increíblemente, nadie le daba chances a Vélez de pasar en este grupo. Hay que Claro. decirlo hasta el hartazgo. Nadie pensó Sí, que Vélez pasaba. Y bueno, nadie pensó tampoco que Boca iba a salir cuarto y tan mal, ¿no? Ganando solamente un partido de 6, con una goleada muy fea contra Palmeiras, empatando en Liniers y perdiendo con Vélez de local. Ese partido con Vélez de local, si alguna vez alguien me pregunta por qué no tengo nada que ver con el menotismo, miren ese partido de Boca con Vélez de local, cuando Navarro Montoya con Boca desesperado lanzaba el ataque, termina en la mitad de la cancha como líbero. Pero de verdad, búsquenlo porque se ven las imágenes. Navarro Montoya es el último jugador de Boca en cancha. Está en el círculo central, cortando, pero aparte no con la pelota, bueno, en otro lado. No, cortando el juego, tirándose al piso. Ya, un nivel de desesperación total. Sí hay que reconocerle que después Menotti, más tarde en ese año, logró que Boca juegue no bien, pero sí de manera aceptable o en la Supercopa, pero en la Copa Libertadores fue, bueno, hoy ningún técnico soportaría hacer una Copa Libertadores del estilo de la que no, hizo no. Menotti como técnico de Boca en No, ese año. además clasificando 3, quedar cuarto siendo Boca, No, terrible, es, terrible. es muy complicado. Yo igual hay videos de esa Copa Libertadores de Boca porque es uno de los mayores fracasos en la historia de Boca en Copa Libertadores. Creo que solamente emulado con el de recién de Gago, Sí, que no sí, pudo claro. pasar a Alianza Lima. Creo que es de los 2 máximos papelones, porque después uno puede decir la derrota con Defensor Sporting en octavos de final, con Independiente del Valle en semifinales. Ya pasaste la fase de grupos, es mano a mano, No es es lo muy mismo, diferente quedar claro. afuera ahí, no es lo mismo. Uno está hablando de fase de grupos, la que no pudiste pasar, y la otra estás hablando de un repechaje para entrar contra un equipo que hasta la semana anterior nunca había ganado mano a mano en su historia. Sí, Entonces, sí, sí. y A teniendo en cuenta ver, que uno se ve campeón, el otro nunca. para poner Digamos, en contexto lo que es Boca en Copa Libertadores, sacando esta eliminación en 1994, cuando Boca había sido campeón de la Apertura 92 y por eso jugaba esta Copa, Boca no vuelve a jugar la Copa Libertadores hasta el año 2000. Desde el 2000 hasta la edición que acaba de pasar, jamás se había quedado eliminado en fase de grupos, nunca. Siempre claro. avanzaba por lo menos hasta octavos de final. Bueno, esta vez ni siquiera accedió a la fase de grupos, lo que convierte no solo en un papelón, sino en un papelón de proporciones bíblicas. Pero bueno, la vara está tan baja que, bueno, hay algunos... no paga nadie por haber hecho lo que hicieron, pero no tiene que ver con este Sao Paulo que estamos repasando. Pero bueno, yendo al caso, ¿no? Dijimos, 4 equipos, 2 de Argentina, 2 de Brasil, y clasifican 3. El tercero en discordia fue el Palmeiras, que termina clasificando tercero, y gracias a ganar la Vélez 4-1 y la derrota de Boca, porque increíblemente, aunque no lo crean, Boca llegó con chances a la última fecha. Si Boca ganaba en Belo Horizonte y Palmeiras perdía local con Vélez, pasaba Boca como tercero e iba a enfrentar al San Pablo. Bueno, esto no sucedió, ganó el Palmeiras, Boca perdió en Belo Horizonte, que si no me equivoco fue un partido que juega Ronaldo ya, el gordo, en este momento Sí, el flaco Ronaldo, que hace los 2 sí, goles, sí. ¿no? Exacto, Boca arranca ganando desde muy temprano, Boca jugando con camiseta blanca, gol de Martínez, y después Ronaldo, que dicen las malas lenguas y dice la leyenda que
al comienzo de ese año fue ofrecido como refuerzo para Boca y Menotti lo descartó a cambio de John Jairo Treyes, internacional colombiano. Y bueno, después lo enfrentó en Copa Libertadores y Ronaldo, bueno, con 17, 18 años ya demostró que era una cosa como imparable realmente. Recordemos que poco tiempo después, en el Mundial 94, Ronaldo fue parte de ese Mundial, no jugó ni un Sí, minuto, sí, pero sí, tiene su medalla y fue campeón del mundo en esa ocasión, así como lo fue en tal 2002. cual. Pero bueno, el Cruzeiro termina eliminando a Boca, Palmeiras le gana a Vélez, a un Vélez ya clasificado, ya asegurado en el primer puesto, lo que fue la Copa Libertadores de Vélez, ¿no? Imagínense. Pero bueno, lo que le da el derecho a Palmeiras de enfrentarse al San Pablo, y acá empieza una bien de la Conmebol, donde el partido de ida se juega en abril, con un empate 0-0 en San Pablo, y la vuelta se juega post-mundial en julio, pero es más papelón porque no es que todas las vueltas se juegan en julio. Este fue el único partido que se jugó en julio. Todo el resto habían definido, o sea, todos ya sabían con quién jugaban, todos ya tenían su rival de cuarto de final, menos San Pablo Palmeiras, que iban a enfrentar a Unión Española de Chile, que había eliminado el Cruzeiro, o sea, podría haber habido una super eliminación de brasileños ahí. Bueno, Unión Española esperaba a su rival, habiendo eliminado el Cruzeiro, le iba a tocar otro brasileño, pero tuvo que esperar hasta julio, 3 meses para hacer si le tocaba o Palmeiras o el San Pablo. Bueno, termina siendo el San Pablo que le gana al Palmeiras 2-1 como local, con 2 goles del ya mencionado Euler, y lo mete en los cuartos de final de la Copa Libertadores para enfrentar a los chilenos de Unión Española. Unión Española, como dijimos, había eliminado el Cruzeiro, ganando 1-0 como local, cumpliendo la base, y luego de visitante un 0-0, se resistieron como pudieron y se llevaron la victoria. Y luego Unión Española contra San Pablo, el partido de ida es en Chile, con un empate que lo deja el San Pablo con un pie en la siguiente ronda. Recordemos que en esas épocas, en los 90, por ahí, las localidades eran mucho más fuertes que ahora. Tal cual. Porque no era solamente un tema de los viajes no eran lo mismo que antes, que las comodidades no eran lo mismo que antes, los premios no eran lo mismo que antes. Además, los árbitros, cualquiera que haya ido a ver un partido de Copa Libertadores o Mercosur o Conmebol o Sudamericana antes del boom de la Libertadores, que fue por ahí del 2000, 2001, vos sabías que el árbitro era localista. Todos los No te árbitros, tal cual. no te voy a decir que te Sí. cobraba 3 penales, eso no existía, es algo No, pero raro, pero la base, alguna vez lo explicó la Bernie en un podcast hace poco, diciendo, yo si quiero arruinar a un equipo no le cobro 3 penales en contra porque es muy evidente. Dice, le vas cobrando las chiquititas. Falta en ataque. Falta en ataque. Claro, la tercera falta en ataque que te cobran, te están generando. Después la que vos decís es dividida para ese lado. Rebota en uno para ese lado. Entonces, esa era la forma en que te acomodaban los partidos los árbitros. Y esto va para todos los equipos, no era porque era San Pablo, ni porque era Boca, ni porque era River. A todos los equipos de local les tiraron un poquito a favor. Entonces, en esa época las localidades eran mucho más fuertes que ahora por tema arbitral, por tema condiciones, y porque además no había tantas cosas en común de FIFA y Conmebol. No es que hoy en día vos tenés medidas máximas, medidas mínimas, el césped tiene que tener el cierto corte, césped, tiene que cual. estar en determinado estado. Antes era, los brasileños, bueno, vos Dani creo que lo has contado en este podcast, tenían el pasto alto para vacas, los Era argentinos el pasto terrible. cortito, tenían las dimensiones más grandes de cancha. Ahora está todo un poco más emparejado desde ese lado, desde lo que son las reglas. Entonces es diferente. Pero en ese momento cada uno tenía la cancha como quería, Sí. las Y además, condiciones del vestidor visitante eran espantosas. la difusión era mucho menor, entonces cuando pasaba todo esto, a ver, no te dejaban dormir el día anterior, te llenaban el hotel con la barra brava brasileña un poco más, iba a la puerta de tu pieza y no se enteraba nadie, o sea, no pasaba nada, había 2 medios argentinos o uno que era el que viajaba, que era el que tenía la transmisión, si es que viajaba alguno de los periodistas, porque por ahí relataban con la imagen mandada por vía satélite y ni siquiera los mandaban para allá. A ver, era una cosa muy diferente, no tiene nada que ver, es completamente incomparable con el mundo que vivimos hoy en día, donde nada, hoy lo podemos contar, hoy siempre decimos que Nacho está en Madrid y yo estoy en Buenos Aires, hoy estamos los dos en Buenos Aires, pero la realidad es que, a ver, nos permite hoy hacer esto, que hacemos un podcast, lo grabamos, Nacho está a 12.000 kilómetros todos los días y bueno, nos conectamos un rato y lo tenemos así fácilmente. En ese momento todo era vía satélite, por ahí se caía la conexión y no tenía forma de saber cómo estaba el partido de aquel lado. La gran mayoría de los medios partidarios no viajaban y terminaban relatando en un falso vivo con las imágenes de televisión. O sea, Sí. una cosa que era muy precaria la tecnología, pero era la que existía, ¿no? Era así para Sí, sí. todos.
era lo máximo de lo que había, o sea, era toda una novedad que un relator de radio pueda estar viendo el partido y comentándote el partido, era como, qué bueno, mirá dónde llegó la tecnología, bueno, hoy suena ridículo, pero en ese momento era una muy buena tecnología de punta. Poder ver un partido desde un estudio de grabación y poder relatárselo a la gente en Argentina por radio, era la verdad que Sí, claro. era lo máximo en ese momento. Pero bueno, todas estas condiciones que había en los campos de diferentes medidas, los campos de diferentes medidas siguen existiendo, ahora hay máximos y mínimos permitidos, que eso también había, pero los yo siempre decía que las canchas eran enormes y con un pasto muy alto. Hoy en día no pueden tener el pasto de esa manera. Todos los pastos son bastante similares, salvo que vayas a alguna cancha que esté en muy mal estado. Digamos, cualquier cancha que está en un estado de normal para arriba está igual en cualquier lugar del mundo. Sí, Por sí. eso El también uno, concepto de estadio FIFA. El concepto claro, de estadio FIFA. por eso también, yendo a otro debate que no me quiero meter acá, pero digo, por eso también se habla de las condiciones en las que jugaban en la época de Maradona y todo, y las condiciones en las que juegan hoy, que por eso se rompen tantos récords, que tanto más físico, antes eran condiciones, hemos visto partidos de Maradona jugando en el barro, hoy partidos que hoy se Los, suspenderían. los invito a ver Argentina-Uruguay en Puebla, en el Mundial 86. Y ustedes me cuentan si alguna vez vieron un partido así en los últimos 25 años. Sí, Cada jugador que pisa el césped, el zapato le desaparece. Porque el piso estaba altísimo, hueco por todos lados. Una cosa, a ver, hoy decís es injugable, la pelota iba saltando todo el tiempo. En ese momento era así, se aceptaba así, el nivel de faltas era otro, el nivel de marcaje era otro. Nada, es un fútbol, es completamente incomparable con el de hoy. Por eso a veces cuando tenemos la charla, cuando decimos y jugamos quién es mejor, quién no es mejor, la realidad es que hay que dividirlo por etapas, hay que dividirlo por los momentos en donde jugaron, porque, bueno, es completamente incomparable por la forma de jugar. Nada tienen que ver las 4 Copas Libertadores que ganó Independiente pegadas con las 2 que ganó Boca, las 2 que ganó San Pablo en el 90 o las 2 que ganó Palmeiras hace nada, poquitos años. Nada tienen que ver. No tiene nada que ver las Champions que ganó el Real Madrid y Stefano con las 3 que ganó Ronaldo con Zidane en el banco. Es otra cosa, es otro torneo, son otras reglas, es otro fútbol. Bueno, es lindo para la estadística, pero la realidad es que cuando uno se lo pone a ver, bueno, nada, el deporte ha cambiado muchísimo. sí, es prácticamente ya casi otro deporte, de tanto que ha cambiado a través de los años. Digo, no es otro deporte comparado hace 20 años, pero sí hace 80, Bueno, 70 años. Buffon dice que hay que agrandar el arco. Buffon dice que hay que agrandar el arco. Espero ya estar retirado para eso, porque ya bastante Sí, me sí. cuesta ahora. Pero, a Eh, ver, pero basado en esto, en que los tiros de afuera, ¿sí? Antes había un gol cada 20 o 25 remates y hoy hay uno cada 60 o 70 remates. Entonces, la dificultad, ¿por qué? Porque él decía, cuando yo empecé a jugar, 1,91, 1,92. Era el jugador más alto del campo de juego. Cuando me retiré, era el quinto, sexto, séptimo. Había jugadores de campo mucho más altos que yo. Bueno, y eso a veces cuando uno lo escucha de los jugadores, es interesantísimo. Batistuta, hace poco en una final de Champions, yendo a cubrirla para uno de los medios más masivos de las cadenas internacionales, decía, lo que me sorprende es la talla de los jugadores. Yo cuando jugaba era de los más grandes, ¿sí? Con 1,80. Y claro. hoy, la verdad que cualquier jugador promedio de la defensa cualquiera de los defensores Sí, sí, centrales sí. mide 1,90 m y cualquiera de los delanteros mide, bueno, arriba de 1,85 m. Entonces, hoy ha cambiado mucho, se trabaja de otra forma para que esto sea así y nada, como esos son pequeños detalles, pequeñas cositas que se van sumando. Claramente y gracias a Dios, el talento siempre se hace lugar. Por suerte, ¿sí? Sí, sí, Por lógico. suerte, por suerte. Además, yo creo que como toda moda, llega un punto, llega a su cumbre y después va a bajar un poquito y se va a volver a buscar el talento. Tal cual. eh, Hasta que se encuentre un punto medio, ¿no? Lógicamente, no es que va a volver a ser el fútbol de los 90 o 2000, pero se va a encontrar un punto medio en el que se va a necesitar de ambas cosas, ¿no? Del talento nato, puro, que hay que dejarlo ser, como los brasileños, por ejemplo. Si vos tenés un brasileño, te hay que dejar ser. No lo puedes encasillar porque lo matás. Y el fútbol físico que hay hoy, con todos jugadores grandotes, con otra preparación, todo, va a haber que llegar a un punto medio, creo, y creo que le va a hacer muy bien al fútbol, ¿no? A la larga llegar a un punto medio de eso, vas a tener lo mejor de lo que son los atletas, con lo mejor de la pelotita, ¿no? Del juego, de la fantasía, que es por lo que uno empezó a ver fútbol, a uno le gusta el fútbol.